Sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de la asignatura Formación Cívica y Ética por Aprende en Casa. Vayan por papel y pluma para que escriban las preguntas y actividades que deberán resolver e integrar en su carpeta de experiencias. Una de las principales funciones de las y los representantes populares es ponerse de acuerdo con la ciudadanía para atender y resolver necesidades colectivas. En un Estado democrático, el mecanismo de representación se encuentra en distintos ámbitos en los que participan, como por ejemplo, en la escuela, en la comunidad y en el país. Así es, porque la forma de vida democrática se construye y fortalece día a día mediante dos factores fundamentales: el interés y la participación en los asuntos que competen a todas y todos. Piensen, por ejemplo, en la dotación de servicios como el suministro de agua, de luz y de la recolección de basura. ¿Cuál o cuáles problemas han tenido en la dotación de servicios en su comunidad? ¿Cómo los han resuelto? Cuando los integrantes de una comunidad les afectan los mismos problemas, ¿deben participar en su solución? En principio, organizarse con las y los vecinos para acordar cuáles serán las acciones a emprender, quiénes las realizarán y cómo se harán. Después acudir a las autoridades para solicitar su intervención en la solución de los problemas identificados. Por último, dar seguimiento para verificar que se cumplan las actividades acordadas. En este programa veremos que en la democracia, además de tener representantes que trabajan para resolver necesidades colectivas, es necesaria la participación organizada e informada de las personas. ¿Han participado con algún grupo de personas para resolver necesidades colectivas? ¿Cómo lo hicieron? En la siguiente cápsula revisarán que la democracia, como forma de vida, implica participar de manera organizada e informada para tomar las mejores decisiones en asuntos colectivos. Si es posible, inviten a algún familiar a verla con ustedes y tomen nota de lo más importante. Hay situaciones que vivimos en sociedad que nos afectan a todos. La seguridad, los servicios públicos como la energía eléctrica, el agua o la basura son de interés para todos los habitantes de una comunidad. Cuando uno de estos temas nos afecta, todos debemos participar en su solución. Primero, organizándonos entre vecinos, luego convocando a las autoridades correspondientes para encontrar soluciones y después dar seguimiento para que se cumplan los acuerdos tomados. Se llama democracia representativa cuando los ciudadanos ejercen el poder político a través de representantes a quienes eligen por medio de votaciones. La democracia como sistema de vida significa participar en los asuntos de la comunidad, en la toma de acuerdos y decisiones colectivas para el beneficio común, en la observancia y vigilancia de acuerdos. Además, significa respetar la dignidad humana, las libertades y los derechos de todas y todos. Una forma de democracia es la directa, en la que todos toman las decisiones. Cabe aclarar que la ciudadanía no solo se adquiere por haber cumplido una edad específica, sino también por la participación directa en los temas públicos de la vida diaria, con el fin de generar consensos o acuerdos en la resolución de problemas para el beneficio común. Desde la perspectiva de forma de vida, la democracia que señala la ley permite profundizar en el significado de la formación ciudadana de quienes legalmente aún no son ciudadanos, comenzando con el derecho a participar, a ser informados, a asociarse y reunirse, a expresarse y a ser tomados en cuenta en los asuntos que les afectan. La democracia, como forma de vida en el caso de alumnas y alumnos de secundaria, puede entenderse al privilegiar el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos. Reunirse, tomar decisiones y participar con el fin de contribuir a la equidad, bienestar de la comunidad y la sociedad. Reconocer que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad, dignidad y derechos de todas las personas y rechazar toda forma de discriminación. Conocer sus derechos y obligaciones como mexicano. Respetar, dialogar y aprender de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales. Los estudiantes adolescentes son capaces de ejercer la democracia cotidianamente, como forma de vida, ya que pueden participar y deliberar en el establecimiento de reglamentos y normas, en las decisiones propias de sus circunstancias, pero aún no de leyes. Por eso, yo participo.
Por participación ciudadana, se entiende como la intervención activa y responsable en las decisiones y acciones relacionadas con el desarrollo y el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades. Esta participación se puede dar en la casa, el barrio, la escuela o en el lugar de trabajo. La participación ciudadana tiene los siguientes principios. Democracia, para dar igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos de participar en la toma de decisiones sin importar su ideología, género, religión, grupo social. Corresponsabilidad, que se refiere al compromiso entre ciudadanía y gobierno para decidir en los asuntos públicos. Pluralidad, que permite la participación de todos los grupos sociales, tanto minorías como mayorías que viven en un mismo lugar, para tomar las decisiones que beneficien a todos. Solidaridad se refiere a la disposición de los ciudadanos para asumir los problemas de otros en la búsqueda de soluciones. Esto genera relaciones fraternales y de comprensión de los problemas de los otros. Responsabilidad social, ya sea de manera individual o colectiva, para asumir responsabilidades para la solución de los problemas comunes y dar seguimiento e informar a los demás del avance de sus gestiones. Implica responder por los actos que se realizan. Respeto al reconocimiento de la diversidad de formas de pensar, de propuestas de soluciones, incluso a elegir participar en las decisiones comunes. Tolerancia, al garantizar el reconocimiento y respeto a la diferencia y a la diversidad de quienes conforman la comunidad. Y autonomía, cuando los grupos sociales toman decisiones sin la intromisión de personas que no pertenecen a la comunidad. Un ejemplo de participación de jóvenes mexicanos es el Premio Nacional a las Buenas Prácticas Locales en materia de juventud, organizado en 2014 por el Instituto Mexicano de la Juventud, la Fundación IDEA y el Fondo de Población de las Naciones Unidas en México. De la convocatoria de 2014, se recibieron 84 postulaciones de 23 estados de la República. La propuesta ganadora fue la salud sexual y reproductiva a través de los derechos sexuales y reproductivos de la población adolescente y joven en el municipio de Paracho, en el estado de Michoacán. ¿Y tú? ¿De qué manera asumes la democracia como forma de vida? En la cápsula vieron que no tienen que esperar a cumplir 18 años para participar en temas públicos que afecten su vida diaria. Las y los adolescentes también participan en asuntos públicos para defender la dignidad de todos, cuando privilegian el diálogo y la paz en la solución de conflictos. Se reúnen con otros para tomar decisiones justas y equitativas, respetan la diversidad y conocen sus derechos y obligaciones. En su escuela pueden ejercer la participación democrática cuando colaboran en la creación y establecimiento de normas y reglamentos escolares. También incluye llevarlos a la práctica y vigilar su cumplimiento. En la cápsula escucharon que la participación ciudadana implica la intervención activa y responsable en las decisiones y acciones para el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades. En el siguiente video verán algunos ejemplos de cómo se puede fortalecer la participación organizada mediante la aplicación de principios y procedimientos democráticos en la vida cotidiana. Los problemas o conflictos en nuestra convivencia diaria no cesarán completamente con practicar principios democráticos. Sin embargo, podremos enfrentarlos teniendo en cuenta que el diálogo, la participación, la toma de decisiones compartidas y la responsabilidad son elementos que nos permiten llegar a acuerdos. Llegó la fiesta del pueblo. Daniela tiene deseos de asistir a la feria, por lo que aprovecha el desayuno y pide permiso a su papá. Trata de convencerlo, ya que todos sus amigos irán. Sin embargo, Ramón, el papá de Daniela, le niega el permiso. No solo en el gobierno se toman decisiones o se realizan acciones que afectan a un grupo. En la casa, en la escuela, con nuestros vecinos, siempre hay cosas que decidir. Tenemos la oportunidad de poner en práctica principios democráticos para que estas decisiones sean más equitativas y justas. Pero, ¿qué pasa cuando esto no es así? ¿En qué casos crees que los adultos no toman en cuenta tus opiniones y necesidades? Cuando asignan actividades en la casa, por ejemplo, a la mía no me gusta que lave, bueno, a mí no me gusta que yo lave los trastes, no me gusta esa actividad.
En varias, porque luego le digo a mi papá que me cuente un problema para que lo resolvamos con él. Por ejemplo, tenemos un vecino que dejamos el coche en su entrada y se enoja y no tiene nada de malo porque no le robamos mucho espacio. Cuando se separan, porque nada más te dicen, ay, bueno, ya nos vamos a divorciar y no te preguntan, o sea, no te piden tu opinión. En que no me dejan estudiar lo que yo quiero y ellos me toman una carrera que no me gusta y yo quiero estudiar otra carrera. ¿En qué decisión de tu familia te gustaría que te tomaran más en cuenta? Cuando nos cambiamos de casa, porque pues, y sí, o sea, te dicen nos vamos a cambiar de casa, pero y si no me adapto a donde nos cambiamos, me tengo que aguantar y pues ahí me gustaría que me tomaran en cuenta. Pues en que pueda yo tomar mis propias decisiones, como escoger mi ropa, mis zapatos, mi carrera, en dónde poder estudiar. En cosas muy cotidianas, tales como puede ser a la hora de hacer la comida, que no toman en cuenta la opinión de todos los elementos de la familia. Y ya en casos más profundos, como por ejemplo decidir qué carrera va a estudiar el hijo, que no toman en cuenta y le dicen, tienes que estudiar, por ejemplo, tienes que ser abogado como tu padre. Para construir un espacio democrático y tomar decisiones compartidas, se requiere del interés y la participación de quienes forman parte de un grupo. Pero, con mucha frecuencia, el solo deseo de hacerlo no basta. Se necesita aprender a participar y practicar la democracia. ¿Qué necesitamos para convivir democráticamente? ¿Has notado que cuando un grupo tiene que resolver un problema o una tarea en conjunto, casi siempre resulta complicado ponerse de acuerdo y tomar decisiones que todos acepten? Esto es porque la participación democrática no es algo que podamos lograr por naturaleza, sino que lo aprendemos en la práctica. Por eso debemos desarrollar algunos aprendizajes esenciales, entre ellos, aprender a informarnos para sustentar nuestras ideas, conocer el tema que nos afecta para resolverlo con base en leyes, normas, reglamentos o experiencias pasadas, desarrollar actitudes como el respeto a las ideas diferentes y el interés en asuntos que afectan a nuestra comunidad, tener habilidades para comunicarnos con los demás, saber argumentar nuestros puntos de vista, dialogar, elaborar propuestas y llegar a acuerdos. Volvamos al caso de la comunidad en donde todos participan para cocinar en grande, que hemos visto en programas anteriores. Como ya te diste cuenta, nuestras fiestas son en grande. Vamos todos los del pueblo, más los que vienen de afuera. Y a todos hay que atenderlos como se debe, darles bien de comer y bien de beber. Comida sabrosa de aquí y mucha para que nadie se quede con hambre. La verdad, la única forma de hacer un comilón tan grande, pues es ayudándonos entre todos. El responsable es el mayordomo. Él tiene que organizar que haya para todos y que la iglesia y las cruces estén con sus flores. Es muchísimo trabajo y un fuerte gasto. Los topiles le ayudan a organizar lo que se va a guisar y todos los demás ayudamos con lo que nos vayan pidiendo. Los hombres a destazar la res y a cocer el chicharrón. Y las mujeres adentro preparando el nixtamal, la moronga y los frijoles. Mira nomás, semejantes ollas y cazuelotas, hasta más altas que yo. Los bidones son grandes porque
le dan de comer a toda la gente. Y igual también la tina es bien grande para que le quepa muchos frijoles y alcance para toda la gente que invitaron. Cuando se sientan a descansar, Lucy les corta unos guamuchiles para que coman algo dulce y platiquen un rato. Me gusta comer guamuchil. La casera les reparte a cada una de las señoras una cubetita de nixtamal. Y al ratito regresa cada quien con sus tortillas recién hechecitas, envueltas en las servilletas bordadas. La señora que las recibe tiene que contar para que estén completas. Las tortillas que se juntaron aquí fueron de que a las señoras o muchachas les dieron nixtamal y lo fueron a moler al molino, hicieron cada quien tortillas en su casa. Las trajeron aquí, como recompensa les dan también una cubeta de frijol y un cacho de chicharrón y les regresan 5 tortillas. Cubeta con frijoles y chile y un pedacito de chicharrón. Ya se regresan a su casa con todo y almuerzo, contentas de haber ayudado a que haya tortillas para la fiesta. Esta cazuela es la que van a subir al cerro. Al mismo tiempo, en varias casas se está cocinando para tener toda la comida lista hoy en la tarde. Se guisa el atole de ciruela y el de piña. Y no puede faltar el pozole y los tamales. Arriba nadie se queda con hambre. Hay mucho para todos los gustos. Nomás basta con pedir. La tradición de ayudarnos para preparar la comida no es nomás cuando hay fiestas del pueblo, sino para cualquier fiesta de uno. Aquí, como nada se compra hecho, pues las fiestas se vienen preparando desde días antes. Mañana hay una primera comunión y ya se juntaron los parientes y amigos a preparar el pozole. Ese trabajo siempre les toca a los hombres. Los invitados nunca vienen con las manos vacías. ¿En qué situación has tenido que organizarte con otros para resolver un problema o realizar una tarea compartida? ¿Cuál fue tu experiencia? Bueno, mi experiencia fue cuando estábamos un día aquí en la telesecundaria 52, salimos y a un amigo se fue por otro lado y lo asaltaron. Y le quitaron todo lo que tenía y no tenía para sus pasajes. No se podía regresar y pues todos nos hicimos la cooperación para darle para que se regresara a su casa. Antes, el prefecto nos maltrataba mucho, nos regañaba. Y entonces, en esa situación, nosotros decidimos organizarnos para ir a hablar con la directora. Y ya desde entonces, ya el prefecto no tiene esa actitud con nosotros. ¿Recuerdan a Daniela? Ella quería ir a la feria en compañía de sus amigos. El papá de Daniela sigue preocupado. Ella le asegura que regresará temprano. Le pide que confíe en ella, pues sabe cuidarse. Y le pide a su papá que le diga las razones por las que no quiere que vaya. En la democracia es importante establecer diálogos respetuosos basados en el interés de comprender lo que el otro siente y piensa. También es necesario convivir con formas de pensar y costumbres con las que uno no está completamente de acuerdo. ¿Qué propondrías para que en tu familia se tomen decisiones más democráticas? Yo diría que nos tomaran en cuenta todos los jóvenes en las decisiones que se tomen. Bueno, cuando tomemos una decisión que todos votemos para cuando salgan las cosas bien, podamos felicitarnos entre nosotros. Ya si salen las cosas mal, pues nos podemos apoyar para saber qué falló. Más que nada que, nosotros como hijos, que nos tomaran también, nos preguntaran sobre qué pensamos, sobre las decisiones que piensan tomar. En ocasiones no nos preguntan y tan solo lo deciden. No ven que también nos van a afectar a nosotros o que inclusive tiene que ver sobre nuestro desarrollo en la vida. Pues que hubiera más comunicación entre nosotros y para que todas las cosas salieran bien. ¿Quieres saber si Daniela fue a la feria? Bueno, finalmente Ramón entiende que su hija tiene derecho a divertirse con sus amigos y le autoriza a ir, pero le pide que regrese antes de las 11 de la noche, ya que no le convence la seguridad del lugar. Daniela le dice que sí va a ir y va a llegar temprano. La democracia no se vive de manera espontánea. Esta se logra mediante la práctica cotidiana. Es un reto de todos los días. ¿Qué propondrías para tener una convivencia más democrática en tu casa, en la escuela o en tu comunidad?
En el video pudieron observar cómo un grupo de personas se organizó con base en la cooperación, en el compromiso y la corresponsabilidad para preparar la comilona que ofrecieron a su comunidad. Así es, estos son aspectos esenciales para la vida en una sociedad democrática. Recuerden que la democracia es una forma de organización para gobernar a los habitantes de un país donde los ciudadanos tienen derechos y obligaciones. En el caso de nuestro país, estos se encuentran establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Uno de los principios más importantes relacionados con el poder que tiene la ciudadanía para participar en la toma de decisiones en asuntos de interés colectivo es el principio democrático de soberanía. El artículo 39 dice que la soberanía reside original y esencialmente en el pueblo. Así es, en una forma de gobierno democrático es el pueblo quien toma las decisiones a través de sus representantes. Se llama democracia representativa cuando los ciudadanos ejercen el poder político a través de representantes, a quienes eligen por medio de votaciones. En la actualidad se busca fortalecer los mecanismos de la democracia representativa con acciones orientadas hacia la democracia como forma de vida. De manera que se promueve la participación organizada, informada, activa y responsable de todas las personas. En este sentido, la ciudadanía no solo se adquiere al cumplir una edad determinada, sino que implica un proceso formativo que se obtiene a través del tiempo. Sí, mediante la participación en asuntos públicos que se presentan en la vida diaria con el fin de generar acuerdos que beneficien a la colectividad. Aprender a tomar decisiones compartidas es muy importante en la participación organizada. Para ello deben contar con información objetiva, tener una actitud respetuosa y poner en juego habilidades sociales que favorezcan la toma de acuerdos en el grupo. La participación organizada representa una manera de mejorar la calidad de vida, porque aprenden a resolver asuntos de interés público mediante procedimientos democráticos. Ahora les vamos a pedir que busquen información acerca de las organizaciones de la sociedad civil que cubren necesidades colectivas en diversos temas. Pueden ser relacionados con la conciencia ambiental, con el respeto, con la atención a los adolescentes o el cuidado a la salud. Como por ejemplo, Greenpeace México o Amnistía Internacional México. Ahora, seleccionen 2 organizaciones que les interesen. Anoten los datos generales de cada una. Nombre, propósito, a qué población se dirigen, qué hacen, cómo lo hacen, qué problemáticas atienden y a quiénes benefician con sus acciones. Cuando tengan la información, platiquen con su familia respecto a cuáles de las organizaciones que investigaron han tenido alguna participación en su comunidad, municipio o alcaldía y qué beneficios o necesidades colectivas han cubierto. Además, comenten si les gustaría participar en alguna organización y argumenten por qué y para qué. Por último, dialoguen sobre cuáles son los beneficios de participar de manera organizada, informada y responsable en la satisfacción de necesidades colectivas. Escriban las ideas generales y anéxenlas junto con los datos investigados y sus respuestas en la carpeta de experiencias. Para seguir reflexionando acerca de este tema, los invitamos a leer el libro Caminando en la Diversidad para el Bien Común, de María Bertelli Busquets y Alma Patricia Soto Sánchez. Sin duda un texto que contribuye al fortalecimiento de nuestra vida democrática. Esta emisión ha llegado a su fin. Los invitamos a continuar viendo la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto!
¿Qué tal, alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria? Nos da mucho gusto que nos acompañen en la programación de Aprende en Casa. Una propuesta diferente para que desde su hogar ustedes puedan acercarse a los contenidos de las asignaturas y áreas de su grado, los cuales les serán de mucha ayuda en su crecimiento personal y cuando regresen a su escuela. No pierdan detalle de toda la información que les presentaremos. Recuerden tener a la mano pluma y papel para tomar nota. Al final de cada sesión podrán incorporar estos apuntes a su carpeta de experiencias para presentarla a sus docentes, compañeras y compañeros cuando llegue el momento de regresar a sus planteles escolares. En esta sesión correspondiente a la asignatura Artes Teatro, distinguiremos las cualidades estéticas de algunas manifestaciones del teatro para saber qué sentimientos o ideas nos provocan. Interesante, ¿verdad? Pues comencemos. Las cualidades estéticas son aquellas propiedades perceptibles de los objetos, fenómenos y personas que hacen que destaquen sobre los demás, es decir, que provocan que los consideremos valiosos. Hay cualidades estéticas observables, como la forma, la textura y el color. Otras son auditivas, como el tono del sonido, el volumen y el timbre. En el teatro, las cualidades estéticas se remiten a todos aquellos aspectos que intervienen en una obra teatral y hacen que la experiencia sea inolvidable, que provoquen en el espectador una comprensión mayor del mundo y de los propios sentimientos, emociones y pensamientos. El siguiente video, titulado Lo que veo, lo que escucho, lo que siento, les ayudará a comprender el tema. Recordemos que una de las finalidades de una puesta en escena es generar en el espectador la ilusión de que todo lo que está pasando en el escenario acontece en el tiempo y espacio de esa ficción. De esta manera, el espectador es un testigo directo de lo que sucede en ella en el momento mismo de la acción, permitiendo que sus emociones, sensaciones, sentimientos y pensamientos participen de ella. ¿En qué te basas para argumentar una opinión sobre algún montaje teatral u otra obra artística, película o programa de televisión? La crítica teatral se realiza después de la representación de la obra. Es realizada por un profesional externo a la misma, con conocimientos del fenómeno teatral y con experiencia como crítico. Su opinión debe estar basada en el recuerdo de la comunicación sostenida durante la puesta en escena. Un principio básico de la crítica teatral es que no debe fundarse solo en impresiones personales, como cuando decimos me gustó o no me gustó. La crítica teatral exige la apreciación y valoración a través del análisis objetivo de todos los elementos que participan en la puesta en escena, como son la dramaturgia, la composición escénica, el diseño y el uso de los elementos de producción, la manera como se interpretaron los personajes y, por supuesto, el contacto y la comunicación lograda con el público. Muy bien, chicos, como primera actividad, el día de hoy vamos a apreciar y a disfrutar el trabajo escénico grabado en video y posteriormente realizaremos una crítica teatral. Así que los invito a ver Vaivén, un espectáculo de teatro físico. Muy bien, para hacer la crítica de lo que acabamos de ver, vamos a guiarnos con esta lista de preguntas que refieren a diversos puntos que debemos de considerar. Menciona aspectos generales que te provocó la obra. Emociones, sentimientos, reflexiones. ¿Cuál de las actuaciones llamó más tu atención? Y explica por qué. ¿Cómo se utilizó el espacio escénico? ¿Cómo fueron utilizados los elementos de producción? Muy bien, ahora vamos a compartir sus comentarios escritos, ¿ok? Muy bien, ¿qué les pareció esta actividad? Yo pude reflexionar acerca del trabajo previo que hicieron los actores y las actrices y así pude valorar más su presentación. Nuestra siguiente actividad es realizar una crítica teatral escolar. Realicemos la crítica teatral escolar de uno de los equipos del grupo.
Para ello, analizaremos las distintas etapas del trabajo, desde los preparativos del ejercicio escénico, la manera como se organizó el equipo y se tomaron las decisiones, así como las dificultades que enfrentaron y los logros obtenidos. También cómo se realizó la incorporación de los aprendizajes y contenidos en las clases y finalmente cómo se realizó la presentación de la obra ante los compañeros. Para realizar esta crítica, tendrán que recordar el último proyecto escénico que presentaron. Con base en ese proyecto, lo que van a hacer ustedes es construir esa crítica siguiendo las preguntas y las frases de esta guía, que como podrán ver coincide en algunos puntos con la anterior, pero se centra en el trabajo escolar. ¿Quién quiere compartirnos primero su trabajo? Yo. El trabajo realizado por este equipo fue muy interesante, pues desde que prepararon su ejercicio lograron resolver los problemas que iban surgiendo. Y bien, ¿qué les parecieron las actividades del día de hoy? A mí me hizo valorar el trabajo de cada uno de los elementos que participan en una puesta en escena. Sí, es mucho trabajo. Como espectadores de teatro debemos ser capaces de relacionarnos de manera crítica con el espectáculo y por lo tanto ser capaces de emitir juicios informados acerca del hecho escénico. Esto no quiere decir que dejemos de relacionarnos emocionalmente con la puesta en escena. Es decir, podemos participar en una obra como personajes dentro de ella, pero también apreciarla desde fuera. Así es, a los espectadores que miran la obra desde afuera, de manera profesional se les llaman críticos teatrales. Pero también existen los espectadores informados. El crítico teatral y el espectador informado analizan la puesta en escena tomando en cuenta las cualidades estéticas, formas, colores, luz, texturas, sonidos, movimiento, gestos, uso de la voz, entre otras. En el siguiente video titulado La apreciación teatral, les ayudará a profundizar en este tema. ¡Tomen nota! Dame un dedal de marrasquino. Se me barre la vista y creo que va a darme un vaído. No es de extrañar. Esta puesta en escena me gusta y me parece extraordinaria. A mí me parece espectacular, pero no estoy segura de poder hacer una crítica sobre ella. ¿Por qué? Cuando observas una puesta en escena, al final puedes decir si te gustó o no. Pero eso es diferente a expresar una opinión razonada o crítica, que implica una apreciación y un análisis más detallado de la puesta en escena. Para hacer una crítica de una puesta en escena, debemos aprender a observar detalladamente y poner atención a todo lo que sucede en el escenario, porque nuestra observación cobra importancia a partir de la descripción precisa de las acciones, situaciones, actuación y demás elementos que conforman el montaje general de la obra. Mucho aprietan ustedes, señores guardias. ¡Echa para adelante! La apreciación teatral consiste, entonces, en valorar cada uno de los elementos que integran la puesta en escena, tales como las actuaciones de los actores, es decir, en qué medida la caracterización de los personajes los hace creíbles al público y en qué medida logran convencernos de que las emociones y motivos de los personajes son reales. La escenografía y los elementos que la componen, es decir, si logran ubicarnos en el tiempo y lugar en que suceden los hechos. El vestuario, en tanto sea el complemento adecuado para caracterizar adecuadamente a los personajes y nos permita saber, por ejemplo, quiénes son, qué hacen o cuál es su estatus social. La iluminación, la musicalización y los efectos especiales, si es que los hay, en la medida que consiguen crear la atmósfera adecuada. Cuando mayor es el tumulto, se oye el toque de militar, cornetas que suenan fuera. Cuando ya hemos visto si estos elementos cumplen o no su propósito, podemos comenzar a elaborar nuestra opinión razonada o crítica sobre la puesta en escena. Brillos de roces y fusiles.
Cuando asistimos al teatro sabemos que las situaciones o conflictos que se representan no son reales, pero las aceptamos como si lo fueran. Si la representación que vemos nos resulta creíble, nos genera no solo reflexiones, sino también emociones y sensaciones. Por ejemplo, yo me siento afectada por el estado de ánimo de ella, aunque en el fondo sé que la situación no es real, que es solo una representación teatral. Podemos valorar una puesta en escena en función de lo que nos provoca. Por ejemplo, disfrute, identificación con algún personaje o situación, reflexionar los hechos que se presentan. Cuando una representación teatral nos provoca placer o rechazo, tenemos la posibilidad de reconocer, a través de los personajes, algún aspecto que desconocíamos de nosotros mismos. Creo que ahora tengo muchos más elementos que me van a permitir apreciar mejor una puesta en escena. Ustedes, como espectadores informados de teatro, pueden emitir juicios sobre las puestas en escena de las que sean público. Y lo que aprenden en la escuela sobre teatro puede ayudar a ello. Tienen que analizar la trama o historia que se presenta ante sus sentidos, la actuación de los actores, las decisiones escenográficas, de vestuario, de maquillaje, de iluminación y de sonorización, especialmente la música. Por su parte, el crítico profesional suele escribir en medios especializados como periódicos, revistas de teatro y blogs de internet. Incluso algunos tienen un canal de YouTube donde dan a conocer sus valoraciones sobre las puestas en escena que analizan. ¿Conocen alguno? Lo que tienen en común el crítico especializado y ustedes, como espectadores informados, es que realizan la tarea de apreciar estéticamente la puesta en escena, tomando en cuenta todos los elementos que intervienen en el teatro, que hemos estado mencionando en esta sesión. La siguiente cápsula les dará información sobre un aspecto que tiene que ver con el actor. Se titula La figura humana como medio de expresión. ¡Corre video! A lo largo de la historia de la humanidad, la figura humana ha estado presente en gran número de manifestaciones artísticas y culturales de los pueblos. Podemos encontrar representada la figura humana en pinturas rupestres, en pinturas al óleo, fotografías, películas, representaciones teatrales, danzas, obras musicales y en un sinfín de objetos y actividades más. Esto se debe a que los seres humanos siempre han sentido la necesidad de expresar y transmitir conocimientos, vivencias, emociones, sentimientos. Y para ello, han hecho uso de una amplia gama de recursos: piedra, papel, telas, arcilla, madera, metales y más. No siempre las representaciones de la figura humana coinciden con la idea que tenemos de ella. Por eso, encontramos imágenes o representaciones radicalmente diferentes según la época, el lugar, el objetivo y hasta la percepción de su creador. La representación de la figura humana cambia conforme la disciplina artística. En pintura, por ejemplo, podemos encontrar desde hombres y mujeres comunes hasta deidades, cuerpos transmutados, figuras humanas fragmentadas o deformadas. En música, es común encontrar referencias al cuerpo humano, como en la siguiente canción de Agustín Lara. Tus pupilas eran de fuego, tus pupilas eran de luz, y la sombra de tus ojeras era un pedazo de cielo azul. En el teatro, la figura humana, es decir, los personajes, tienen un papel determinante porque son su esencia.
Esto lo podemos ver desde sus orígenes, cuando los personajes eran tan altos con coturnos, máscaras y túnicas, al personificar a dioses y héroes, hasta nuestros días, en que la figura humana se ha diversificado en una amplia gama de personajes. Busca el personaje de un cuento, de una novela o de una canción que te guste. Y trata de representarlo. Como pudimos observar, la figura humana ha sido tema de todas las disciplinas artísticas. En este sentido, el teatro y la danza comparten muchos elementos escénicos. En ambas disciplinas, la figura humana está representada por los personajes. En el teatro, por los actores. Y en la danza, por los bailarines. Como ya se habrán dado cuenta, la forma en que los actores, actrices y bailarines usan su cuerpo y su voz es un aspecto que se debe considerar al momento de apreciar la puesta en escena. El siguiente video nos ayudará a entender el nivel de decisiones estéticas que se tienen en cuenta en el teatro, desde el punto de vista de la danza. Pues muchas veces comparten los mismos elementos: escenario, vestuario, iluminación, escenografía y por supuesto movimientos en el escenario. ¡Vamos a verlo! ¿Alguna vez has presenciado un espectáculo teatral? ¿Sabes con qué recursos cuenta un teatro para que suceda eso que llaman la magia teatral? ¿Te gustaría conocer cómo funciona? Vayamos a conocer algunos de los recursos con los que cuenta un teatro. Un teatro es un lugar donde uno o varios artistas, a través de su arte, logran que un grupo de espectadores experimenten diversas emociones y pensamientos. Cada uno tiene sus propias condiciones. Algunos de ellos cuentan con numerosos recursos tecnológicos. Sin embargo, hay espectáculos que se presentan en salones, plazas o en la calle, y en esos casos, los artistas deben adaptarse a las circunstancias, pero todos tienen la misión de inspirarnos y llevarnos a experimentar diferentes sensaciones. En un teatro, los bailarines crean espectáculos que se enriquecen con diversos elementos teatrales como butacas, iluminación, escenografía, vestuario, utilería y sonido para hacernos vivir experiencias. Las butacas son una de las primeras áreas que encontramos en un teatro, pues generalmente están frente al escenario. Sin embargo, también hay escenarios circulares o cuadrados, y en estos, las butacas se encuentran alrededor. Es desde las butacas donde el espectador disfruta del espectáculo. El escenario es la parte principal de un teatro, pues es el espacio donde los bailarines presentan sus espectáculos. Y para que el espectáculo dancístico sea exitoso, cuenta con varios recursos. Algunos están en la parte de arriba, otros atrás y también en ambos lados del escenario. Estos son la iluminación, que permite crear el ambiente deseado en el escenario a través de sus colores, intensidad y efectos. La escenografía y la utilería definen los lugares donde ocurren las acciones, por ejemplo, un parque, una habitación o un bosque, entre otros. Algunos recursos que apoyan la escenografía son los telones, las gasas, las cortinas, el ciclorama y otros objetos decorativos que recrean los ambientes adecuados de acuerdo con el contenido del espectáculo. Un recurso muy importante en un espectáculo dancístico es el sonido. Este puede ser música grabada o en vivo, por ejemplo, con una orquesta o un grupo musical. También cuentan los sonidos abstractos y los silencios. Otra área son los camerinos, para que los hombres y mujeres que participan en el espectáculo se maquillen, cambien su vestuario y se transformen en los personajes que nos contarán historias extraordinarias. Dependiendo de sus circunstancias, cada teatro puede disponer de espacios y recursos propios, pero los camerinos generalmente están atrás o a los lados del escenario. Hoy en día, la danza ha generado espacios alternativos donde escenificarse. Así podemos verla en grandes teatros y también en calles, plazas, salones,
bares y muchos espacios donde todos estos elementos teatrales se combinan para presentar un espectáculo escénico. Un espectáculo dancístico requiere de la coordinación adecuada de las distintas áreas que lo integran y del trabajo profesional del personal técnico encargado de cada una de ellas. La próxima vez que veas uno, recuerda que hay un grupo de personas que trabajan para que el espectáculo sea un éxito. ¡Hasta la próxima! Como pudimos apreciar, la magia teatral es una convergencia de cualidades estéticas que buscan conmover al espectador, darle una experiencia memorable. En este sentido, el recurso del vestuario es muy importante, porque permite comprender mejor al personaje. El vestuario, al igual que el maquillaje, incide en la caracterización de los personajes. Una buena elección de vestuario permite que la propuesta del personaje sea coherente, porque tiene que ver con la época histórica y el lugar donde vive, la ocupación o funciones que realiza y la posición social a la que pertenece. También puede dar pistas de su psicología, es decir, de la personalidad y emociones que lo definen. Es momento de indicar la actividad que realizarán en su casa. Elijan un personaje de una película o una serie de televisión que les sea significativo. Analícenlo. Para ello, hagan una lista de sus características físicas: sexo, edad, color de piel, altura, complexión, tipo y color de cabello. Agreguen a la lista las características psicológicas del personaje, es decir, personalidad, carácter, emociones, inteligencia y experiencias que lo definen. También incluyan sus características sociales: nacionalidad, época histórica en la que vive, cultura a la que pertenece y clase social. Una vez hecho esto, pongan atención en su vestuario. ¿Qué tipo de prendas usa? Si están limpias o no. Si el vestuario pertenece a una clase social elevada o no. Si es un vestuario con el que hace un determinado tipo de trabajo o si solo lo utiliza para ocasiones especiales. Las formas de su vestuario y los colores que lo definen. Ahora observen uno de los escenarios en los que sale su personaje. ¿Cómo es? ¿Amplio, reducido, iluminado, oscuro, sucio, limpio? ¿Qué objetos están presentes? ¿Interactúa con ellos el personaje? Pueden integrar a su análisis dibujos o imágenes impresas del personaje, del vestuario y del escenario. Guarden su análisis en la carpeta de experiencias. Recuerden que deberán mostrarlo cuando regresen a la escuela como constancia de su trabajo de apreciación artístico-teatral. Para una mejor comprensión de las cualidades estéticas, les recomendamos visitar el blog Arte Integrado. Es hora de despedirnos. Los invitamos a que sigan viendo la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto! Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Aprende en Casa. Esta sesión corresponde a la asignatura Lengua Materna Español de segundo grado de secundaria. Se titula Una palabra, 1000 imágenes y tiene el propósito de que puedan comprender algunos elementos de la poesía de los movimientos de vanguardia para generar poemas inspirados en ellos. En estos momentos de contingencia, las y los invitamos a fortalecer los lazos de empatía con su familia, además de colaborar activamente en los quehaceres del hogar y generar un buen ambiente de aprendizaje.
Antes de iniciar con los contenidos, les recordamos que deben preparar cuaderno u hoja y lápiz o pluma para realizar las actividades que integrarán en su carpeta de experiencias. Para comenzar, recuerden que en su paso por la secundaria han podido leer diversos tipos de literatura y cuentos de distintos géneros y han podido desarrollar sus habilidades en la creación literaria. En esta sesión, las y los llevaremos al mundo de las emociones hechas palabras y de las palabras que se tornan en sentimientos. Además, aprenderán cómo pueden hacer imágenes con las palabras para que den un nuevo sentido al mensaje que deseen transmitir. Para entrar en materia y generar el estado de ánimo necesario, las y los invitamos a escuchar algunos poemas y recordar algunas cuestiones esenciales sobre la poesía. En ello a través del siguiente video titulado 24 poetas latinoamericanos. Un mismo tema puede aparecer en distintas épocas, culturas, movimientos literarios, autores, etc. Los temas son universales y no se agotan en una época ni en una geografía. Las circunstancias históricas influyen para que los escritores y poetas traten ciertos temas en particular. Así, decaen o resurgen con el tiempo. Su tratamiento no se limita a la literatura. Cuando se ponen de moda, los temas también son abordados por pintores, escultores, cineastas y otros artistas. Este poema es un poema de caballeros andantes. Se llama Su corazón, un pájaro escarlata. Sin linaje ni escudero, pero arrojado en arrojo, sobre un corcel raudo y rojo marcha el joven caballero. Rojo su yelmo de acero, rojo su escudo maltrecho, frente a la muerte al acecho libera el mundo cautivo. Un jilguero rojo vivo le canta dentro del pecho. Desafiando el vencimiento, color rojo sobre rojo, son llamaradas al ojo sus banderas en el viento. Solo con su entendimiento, adolescente y guerrero, es puro como el acero con que hiere y con que mata, como el pájaro escarlata que canta su romancero. Sin perlas y sin carey, ¿por qué cabalga sin silla? ¿Y por qué no se arrodilla ni ante el papa ni ante el rey? ¿Por qué le niega a la ley del reino su vasallaje, si se rebaja ante el paje y ante el siervo es un sirviente? ¿Por qué su altivo coraje ante el noble es insolente? Brillándole en la armadura ya dorada de tan roja, tendrá el destino que escoja libremente su montura. La sombra larga y oscura del invencible jinete, alta como un minarete, será un asalto rotundo que a los tiranos del mundo embestirá como ariete. Los tiranos de la tierra quieren comprarle al jilguero, y al negarse el caballero elige su propia guerra. Hoy galopa por la sierra y con sus cascos retumba un corazón donde zumba un ave roja y feliz. La verdad es su país, la noche será su tumba. ¿Qué temas abordas en tu poesía? Pues a mí me interesa la temática que tiene que ver con lo que nos pasa a todos, no solo con lo que me pasa a mí, porque yo creo que ningún hombre es una isla. Entonces mis problemas, mis preocupaciones son de algún modo las preocupaciones de todos, al menos mis preocupaciones más relevantes o las que le pueden interesar al lector. Entonces, por ejemplo, la historia, el cruce de la historia con la poesía, la historia que es esa épica, esa aventura de la humanidad en busca de su propia emancipación, se me hace un tema fascinante para la poesía. ¿Cuáles son las temáticas más comunes en la poesía contemporánea? Lo maravilloso de la poesía, si es que puede hablarse de un avance en la historia de la poesía, ese avance ha sido conquistar nuevos territorios. Entonces es, si no ya una realidad, por lo menos una aspiración que la poesía no tenga ningún territorio vedado, o sea, ningún territorio prohibido, que pueda abarcar todos los temas, todas las inquietudes del hombre, desde lo más cotidiano, desde lo más pequeño, que no necesariamente es lo más intrascendente, hasta lo más grande, desde lo más histórico, desde la política, la ética, la vida cotidiana, los problemas económicos, los problemas sociales, hasta, naturalmente, el amor. ¿Qué se entiende por evocar imágenes y cómo se logra? Con recursos que están en el lenguaje, pero que no están solo en el contenido, en lo que se dice, sino, por ejemplo, en el sonido de las palabras, en el ritmo de las palabras, en el colorido de las palabras, en la plasticidad, en lo largo, en lo corto, en los acentos de las palabras, que hacen que uno piense, por ejemplo, en la palabra roca
Y no es solo que visualice una roca, sino que oiga a la roca cuando yo digo esa palabra o cuando tú la lees en un libro. Aunque los artistas desarrollen temas comunes, cada autor imprime a su obra inquietudes, anhelos y emociones personales. Veamos cómo algunos poetas latinoamericanos tratan el tema del paisaje. Ayer dormí en Nueva York. ¿Cenaré en París? Babélica conflagración de lenguas y de razas. Tierra, arca de Noé constante. Esponja empapada de sangre y de sudor de hombres. Bosques de chimeneas fumando que se acaban de apagar. Creeríase que la población, después de recorrer el valle, perdió la razón y se trazó una sola calle. Pasan por la acera lo mismo el cura que la vaca y que la luz postrera. Aquí no suceden cosas de mayor trascendencia que las rosas. Árbol que eres un penoso relámpago, viento que arrebatas una ardiente materia, bosques de rayos entre el agua nocturna. He de decirles que para mí se está forjando una pesada joya en mi corazón, una hoja que hiende como una estrella el refugio de la sangre. Sepan que estoy viviendo, que me aprieta el cielo, que mi frente ha de caer como lámpara vacía a los pies de una estatua que vela tenazmente. Hubo una vez un territorio puro, árboles y terrenos sin rúbricas ni alambres. Hubo una vez un territorio sin tacha, hace ya muchos años. Más allá de los padres, las llanuras jugaban a galopes de búfalos. Las costas infinitas jugaban a las perlas. Las rocas desceñían su vientre de diamantes. Y las lomas jugaban a cabras y gacelas. ¿Cómo es que la poesía despierta la imaginación y la sensibilidad del lector? Pues una vía es la música. La letra de todas las canciones, en la medida que toma en cuenta la propia musicalidad de las palabras, es ya una entrada a la poesía. Claro que es solo una entrada, ¿no? Es solo el principio de un trabajo muy disciplinado, un oficio, como la carpintería, como la metalurgia, como el trabajo con, no sé, con plata, pero nos muestra lo que se puede hacer. Si nos gustan las canciones, si nos gusta el sonido de las palabras en las canciones, pues ya tenemos una entrada a la poesía. Y si nos gusta el sonido de la palabra cotidiana, si apreciamos la belleza que estamos haciendo al hablar, o al leer, o al escribir, pues ya tenemos una entrada a la poesía, que como ven no es nada inaccesible, al contrario, está en algo muy cotidiano de todos los días, ¿no? ¿Qué les parecieron los poemas? ¿Qué sensaciones les despertaron? A mí me encantó esa parte del poema de Carlos Pellicer que dice: aquí no suceden cosas de mayor trascendencia que las rosas. Como habrán recordado, los poemas se caracterizan por tener una cierta musicalidad que los hace atractivos. Otra característica de los poemas tiene que ver con el lenguaje que se usa en ellos. ¿Saben qué es el lenguaje literal y figurado? Para saber más al respecto, las y los invitamos a que vean el siguiente video titulado Lenguaje literal y figurado en la poesía. Amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade,
y el enervante perfume de las flores. Pero amo más a mi hermano, el hombre. Autor Nezahualcóyotl. ¿Se han fijado en el lenguaje que se usa en esta poesía? A veces se usa un lenguaje literal, como en el poema que acabamos de escuchar, pero en otras ocasiones se usa un lenguaje figurado. ¿Les gustaría conocer las características de estos lenguajes? ¿Alguna vez los han usado? ¡Vamos a investigar! El lenguaje literal se usa para expresar algo de manera directa, sencilla y clara. Su intención comunicativa es nombrar las cosas como son, donde es más importante qué se dice que cómo se dice. Un ejemplo es el siguiente poema. La desesperación de la vieja. Fragmento. Charles Baudelaire. La viejecilla arrugada sentíase, llena de regocijo al ver a la linda criatura festejada por todos, a quien todos querían agradar. Aquel lindo ser tan frágil como ella, viejecita, y como ella también, sin dientes ni cabellos. El lenguaje figurado se usa para decir de manera indirecta algún sentimiento, algo que imaginamos o que queremos, utilizando juegos de sonido y de significado de las palabras. La intención comunicativa es provocar alguna emoción. En este caso importa mucho el cómo se dice. Un ejemplo es... Libertad bajo palabra. Fragmento. Octavio Paz. Viento. Cantan las hojas, bailan las peras en el peral. Gira la rosa, rosa del viento, no del rosal. Nubes y nubes flotan dormidas, algas del aire, todo el espacio gira con ellas, fuerza de nadie. Cuando te veo, mi corazón explota como el vidrio al fuego. ¿Qué haces? Le escribo un poema a Beatriz. Suena muy fuerte y muy extraño, pero se nota que en verdad te gusta. Estoy utilizando un lenguaje figurado. ¿Cómo es eso? Te explico. Mira el lenguaje. En el lenguaje figurado, el escritor puede utilizar figuras literarias que son interpretadas por el lector. Entre ellas están: la metáfora es la relación de semejanza que hay entre dos términos. Por ejemplo, Don Quijote de la Mancha, capítulo 13, fragmento. Miguel de Cervantes Saavedra. Que sus cabellos son oro, su frente campos elíseos, sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas sus dientes, alabastro su cuello, mármol su pecho, marfil sus manos, su blancura nieve. La comparación es contrastar un término real con otro imaginario que se asemeje. Se unen dos ideas por medio de cómo o cuál. Por ejemplo, Crepúsculo, fragmento. José Asunción Silva. Las altas tapias del jardín antiguo y los árboles negros, cuyas ramas semejan un encaje movidas por el viento, se destacan oscuras, melancólicas, como un extraño espectro. Quisiera escribirle un poema a mi mamá, pero me gustaría ser más directa. También puedes utilizar un lenguaje literal. ¿Qué te gustaría expresar? No sé, ¿cómo ves esto? Cuando me acuesto en tu pecho soy la más feliz, porque eres tibia y suave. Eso está muy bien. ¿De verdad? ¿Terminamos los poemas y los leemos al final? Sí. Los distintos contextos en los que se usa el lenguaje figurado pueden ser: uso coloquial. Se usan expresiones como vine volando para llegar más rápido, en el que se usa la hipérbole para exagerar la manera como se llegó. Uso periodístico. Se emplean distintos recursos retóricos, como la metáfora y la hipérbole, para llamar la atención de los lectores. Encabezados como la jugadora inició con el pie derecho o el cañonazo de la delantera puso en problemas al blanquiazul. Son ejemplos del uso de elementos retóricos. Uso poético. El lenguaje figurado predomina y muchas de las ideas expresadas son propias del poeta. Por ejemplo, huye el tiempo entre sus manos. Ya terminé. ¿Te lo leo? Sí. Cuando te veo, mi corazón explota como el vidrio al fuego. Me derrito y solo puedo decir, te amo. Está súper bonito. Me gustó que usaste muchas hipérboles, como mi corazón explota, me derrito, y me gustó la comparación, mi corazón explota como el vidrio al fuego. Lee el tuyo. Cuando me acuesto en tu pecho soy la más feliz, porque eres tibia y suave.
Tu pecho es como un capullo. Tu pecho es como un capullo fue una buena comparación. ¿Hacemos otro? Mejor otro día, porque si llego tarde mi mamá me va a matar. Buena hipérbole. Es que ya me ha pasado. ¿Ya saben distinguir y reconocer el lenguaje literal y el lenguaje figurado? ¿Se han dado cuenta de que todos los días usamos el lenguaje figurado? Los reto a identificar el lenguaje figurado de sus compañeros. O mejor aún, ¿qué les parece escribir un poema? ¡Adiós! Como vieron, el lenguaje figurado no es exclusivo de la poesía, pero es en la poesía donde se usa de forma más frecuente. Conocer sobre recursos como la metáfora, la comparación o la hipérbole les ayudará no solo a realizar creaciones poéticas, sino a redactar otro tipo de textos en los cuales necesiten expresar emociones para otras y otros lectores, como en el ámbito periodístico. Si quieren explorar a uno de los poetas más reconocidos de nuestro país, las y los invitamos a que lean Era mi corazón piedra de río, del tabasqueño Carlos Pellicer, un poemario que forma parte de la serie de libros del Rincón de su biblioteca escolar. La poesía también es la exploración de la creatividad con el lenguaje, como verán en el siguiente video titulado Poesía de Vanguardia. No estoy. No la conozco. No quiero conocerla. Me repugna lo hueco, la afición al misterio, el culto a la ceniza, a cuanto se disgrega. Jamás he mantenido contacto con lo inerte. Si de algo he renegado es de la indiferencia. No aspiro a transmutarme, ni me tienta el reposo. Todavía me intrigan el absurdo, la gracia. No estoy para lo inmóvil, para lo inhabitado. Cuando venga a buscarme, díganle, se ha mudado. Este poema ha sido relacionado con movimientos de vanguardia, como el surrealismo y el ultraísmo. ¿Les gustaría conocer más sobre estos movimientos? ¡Acompáñenme! En los últimos siglos, el arte ha roto con modelos establecidos. En el siglo XIX y principios del XX, esto se manifestó a través de los movimientos de vanguardia, que buscaban nuevas formas de expresión artística. Esta búsqueda se expresó en la pintura, la escultura y la arquitectura con varios movimientos, como el surrealismo, el dadaísmo, el expresionismo, el futurismo y el estridentismo. En la literatura surgieron, entre otros movimientos, el cubismo, el futurismo, el ultraísmo, el creacionismo, el dadaísmo y el concretismo. Estas corrientes literarias vanguardistas comparten características como las siguientes. Rompen el orden lineal. El narrador deja de ser objetivo. El contexto es un entorno urbano y hablan los marginados. En la poesía, los movimientos de vanguardia prescindieron de la linealidad y de la secuencia lógica del lenguaje. La forma escrita adquiere relevancia, incorpora estímulos visuales y las convenciones de la puntuación, la rima y la métrica cambian. El componente visual dio origen a los caligramas y a otros poemas visuales. Mira este poema, tiene forma de torre. ¿De qué movimiento será? Vamos a investigar. Sí, me parece bien. El cubismo fue un movimiento principalmente pictórico, pero también influyó en la literatura. Las imágenes visuales se combinan con los textos dando origen a los caligramas, que son poemas que dibujan una imagen relacionada con su contenido. Los avances tecnológicos, las máquinas y las multitudes urbanas fueron temas recurrentes en el futurismo. El poema en forma de torre es un caligrama. ¿Ya viste que las palabras del poema se relacionan con la imagen de la Torre Eiffel que está en París? Vamos a ver otros ejemplos de poemas vanguardistas. El ultraísmo se caracteriza por el uso abundante de metáforas, la creación de imágenes visuales y de asociaciones ilógicas. Además, prescinde de los nexos y de la puntuación. Los poemas visuales de los ultraístas juegan con la disposición de los versos, como el poema Paisaje Plástico, de Guillermo de Torre. El creacionismo plantea que los autores de los poemas son los creadores absolutos, ya que no imitan la realidad. Algunos autores afirman que el cometido del poeta es aumentar la significación a través de las palabras desconectadas de las cosas y de los hechos. En este
este video pudieron ver que a principios del siglo pasado, varios movimientos de vanguardia generaron nuevas formas para usar la lengua, gracias a la adición del componente visual, y que los caligramas eran una manera de generar una imagen con las palabras del poema. También pudieron ver poemas ultraístas, en los que la disposición de los versos genera una imagen. Además, pudieron revisar otros movimientos de vanguardias como el futurismo y el creacionismo. Sí, se trata de movimientos que tratan de generar una nueva forma de escribir poesía y de pensar sobre ellas. Ahora, escriban un poema en el que usen una de las formas de la poesía vanguardista que vieron. Tomen en cuenta los poemas que escucharon y lo que recordaron sobre poesía. Para lograrlo, les proponemos que antes de escribir respondan las siguientes preguntas. ¿Qué imagen quieren representar? ¿Qué emociones y sentimientos les genera la imagen? ¿Cómo pueden jugar con el lenguaje para generar un poema atractivo? ¿Cuáles expresiones usarán de forma literal y cuáles de forma figurada? ¿Por qué creen que estas formas de escritura son llamativas? Escriban su borrador, compártanlo con su familia y hagan los ajustes que requieran. Recuerden que la escritura es un trabajo que siempre queda mejor después de varios ensayos. Finalmente, junto con sus respuestas a las preguntas que hemos planteado, guarden su poema revisado en su carpeta de experiencias para que lo puedan compartir con sus compañeras, compañeros y docente al regresar a la escuela. Hemos llegado al final de esta emisión. Les agradecemos su compañía. Nos vemos en la próxima sesión. Cuídense mucho y sigan aprendiendo en casa. ¡Hasta pronto!